Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio en nuestro canal. Esperamos que haya sido de bendición los videos anteriores. Hoy iniciamos con un nuevo episodio, continuando con la Pascua. Así es. Amén. Bueno, hoy vamos a estar conversando acerca de qué es la Pascua o qué significa la Pascua, ¿no? Entonces, para eso vamos a empezar con, no sé, qué conocemos o qué entendemos nosotros por Pascua o qué significa, ¿no? Y yo, en lo personal, creo que hasta hace 2 años no conocía acerca, ¿no? Ahora se viene semanas, ya estamos a puerta de Semana Santa, ¿no? Eh, por ejemplo, por ahí de repente hemos jugado a los huevos de la Pascua, ¿no? O por ahí, ¿no? No sé, Sí. eso es lo que me acuerdo. Por ejemplo, o muchas personas no conocen el término de Pascua, solamente conocen Semana Santa, ¿no? Semana Santa porque es feriado, ¿no? Porque es día no laborable, porque descansamos, ¿no? Y cuando escuchas Semana Santa, ¿no? Lo relacionas a eso, ¿no? Es un día de descanso, es un feriado, pero no sabemos por qué es ese día de descanso, qué pasó, ¿no? Esos días y por qué se celebra no solamente aquí en nuestro país, ¿no? Sino en muchos países días no laborables, ¿no? Entonces, bueno, para mí es como que Semana Santa a veces yo pienso como que ya en la actualidad está relacionado con viajar, ¿no? También una tradición que se hacía mucho en casa era... Vacaciones. Vacaciones, no comer carne, ¿no? O comer pescado, ¿no? No sé, ¿ustedes qué se les ocurre cuando piensan en Semana Santa, en Pascua? Ver las películas, Sí, la por de supuesto. Moisés. ¿Qué La película película veía? especial, o sea, las películas, ¿no? Que salía de Jesús, Los dibujitos. los dibujitos y todo ello. Sí, y antes, bueno, no sé si ahora, pero antes, inclusive todas las televisoras ponían, ¿no? Justamente esas temáticas de la programación. Sí. No era una programación normal de un día a diario, ¿no? Sino que era programación, como ustedes decían, ¿no? Películas o dibujitos, ¿no? O caricaturas relacionadas al Señor, ¿no? Pero ahora en este episodio lo que queremos es justamente saber de dónde viene todo esto, ¿no? Porque esta semana quizás mi mamá me decía que no podía comer carne, o porque tengo el feriado, o porque esa semana ponen en la televisión la película de Moisés, ¿no? Y justamente vamos a hablar de eso, ¿no? Entonces, ese es un poquito, y bueno, si tienen dudas, igual les invitamos a dejarlos en los comentarios. Bueno, Pascua, ¿no? También llamado Pesach, ¿no? Es una celebración, ¿no? Judía, ¿no? Que se celebra o que aparece en el Antiguo Testamento, ¿no? Y viene justamente el tiempo de Moisés. Lo podemos encontrar en Éxodo, si quieren la referencia en la Biblia. ¿Y qué se celebra? ¿No? Bueno, se conmemora en realidad, para hacer la aclaración. Es una fiesta en que el pueblo judío conmemora que el Señor, ¿no? Dios, hace pasar la muerte de ellos en las plagas, ¿no? Recordemos un poquito también los que han visto por ahí en películas las plagas, ¿no? O han leído directamente en la Biblia el tema de las plagas. La última plaga es la plaga de la muerte a los primogénitos, ¿no? Entonces el Señor, ¿no? Le dice a Moisés que tienen que sacrificar un cordero y con la sangre del cordero marcar, ¿no? En su puerta, para que cuando venga esta plaga, que es la muerte, ¿no? Los hijos, ¿no? De el pueblo de Israel no caiga bajo esta plaga, ¿no? Y sea liberado de la muerte, y esa plaga solamente afecte a los egipcios, porque no querían, ¿no? Liberar al pueblo de Israel, que en ese tiempo eran esclavos, ¿no? Entonces, para ponerlos un poquito en contexto, entonces, en conmemoración, el pueblo judío, ¿no? El pueblo de Israel, de que Dios los liberó y libró también de la muerte a los primogénitos, es que celebra, ¿no? Conmemora este hecho, ¿no? De la misericordia del Señor, y se celebra Pascuas, ¿no? Para ponerlos en contexto. Sí,
Bueno, yo quería agregar ahí, como lo mencionó Geraldine, que esto es una conmemoración que se da para que ya el pueblo de Israel lo venga haciendo años tras años, ¿no? Pero una de las cosas que vemos en Éxodo 12 es cuando se da las indicaciones de cómo es que va a ocurrir ese día, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer en las puertas, ¿no? Y hay una característica de que hay un cordero elegido, este cordero tiene ciertas características y que con su sangre se pintaban las puertas de las casas, ¿no? Los dinteles. Los dinteles, ¿no? Y por eso, cuando vino la muerte para los primogénitos, pues o sea, no pasaban por las puertas que estaban pintadas, ¿no? De hecho, pasaba. Bueno, no ingresaba. ingresaba. No ingresabas, pasaba, saltaba por encima, pues, ¿no? Ujú. Ajá, estas características, pues no vemos que tiene que ser un cordero totalmente puro, limpio, por así decirlo, sin enfermedad, sin mancha, sin defecto alguno, ¿no? Que iba a ser criado por cierto tiempo, que las familias tenían que seguir para comérselo, también ciertas direcciones que se les dio, ¿no? De cómo tenían que prepararlo, cómo tenían que guardarlo, qué es lo que tenían que hacer en caso quedara alguna carne, ¿no? Y como bien lo dice María, con la sangre pintar los dinteles de las puertas para que justamente la plaga de la muerte cuando venga pase por encima de esa casa, ¿no? Para que no ingrese. Entonces, de ahí es donde viene la Pascua, de pasar por encima. Pasar de largo, Pasar de largo. Eso significa Pesach en el hebreo, que claro, que nosotros decimos Pascua o Semana Santa, ¿no? Pero es básicamente lo importante de esa celebración, como lo van a ver ustedes en la película de Moisés, es que necesitaban un cordero y sacrificar ese cordero, comerlo al cordero, pero con la sangre pintar sus puertas para que la muerte, esa muerte que iba a matar a los primogénitos, pues no mate a los primogénitos de Israel y pase la muerte de largo. Entonces, esto nos debe, cuando vemos también ya a Jesucristo, la Biblia nos dice que cuando Juan el Bautista, ¿se acuerdan de Juan el Bautista que andaba bautizando ahí con su barba y todo? Juan el Bautista cuando vio a Jesús dijo, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo, refiriéndose a Jesús. Entonces sabemos que Jesús es el Cordero. Ahora, muy pocos saben que Jesús murió en Pascua, en Pesach, en esa fecha murió Jesucristo. Entonces, Él es el Cordero y Él no tenía que tener defecto, no tenía que tener mancha, Él tuvo que ser perfecto y así fue nuestro Señor Jesús perfecto en todo. ¿Qué más vemos? Vemos ahora que Jesús murió, fue crucificado y murió, pero Jesús resucitó de los muertos, venció la muerte. Y por eso dice la palabra que Él es el primogénito de entre los muertos. Sí, y una de las cosas que conversamos antes de empezar era Ajá. que, claro, Él no había sido el primero en resucitar, ¿no? Que habían habido otras personas como Lázaro, la hija de Jairo, ¿no? Que Sí, habían había otras resucitado, personas. ¿no? Pero fue rico porque estábamos conversando y Cintia nos aclaraba que igual esas personas habían resucitado, pero habían muerto, ¿no? Claro. Claro. Y Jesús no, pues, ¿no? Jesús no, pues ahí se da el proceso de la Asunción, ¿no? Ajá. Que es el domingo que también bueno, ahora se celebra el domingo, ¿no? Uh-huh. Y es eso, ¿no? O sea, queríamos como que se pueda comprender mejor, ¿no? Que esta Pascua tiene una celebración desde un origen en el Antiguo Testamento, pero que la celebración justamente cambia cuando llega Jesús, ¿no? Claro. Y lo que nosotros No celebramos... es que cambia, sino porque Él dijo, yo no he venido a cambiar ni una jota ni una letra, sino lo que sucede es que Jesús va a dar cumplimiento, es como un espejo, y que Jesús era el Cordero, ese Cordero que necesita la humanidad para ser salvado. Lo que hablábamos en el anterior capítulo, ¿verdad? Es que necesitamos un Salvador, y ese fue Jesús. Y cuando veo en la Biblia,
en Primera de Corintios, capítulo 5, un poco los quiero llevar a Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 7. Pablo nos cuenta y nos dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seas nueva masa, sin levadura como soy. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Entonces, Jesús es la Pascua. Lo que pasó en Pesach, en la época de Moisés, ese evento hizo que el pueblo saliera de la esclavitud en la que se encontraba, porque ellos, acuérdate que estaban esclavos de Egipto, en la tierra de Egipto, y quien los dominaba pues era un faraón. ¿Y qué hizo Moisés? Moisés es un libertador que los saca. ¿Y qué hace Jesús a nosotros? ¿De dónde nos sacó? Tú dirás, yo nunca estuve en Egipto, pero ciertamente el pecado es como un Egipto, es como un Nos hace sinónimo. esclavos. Nos hace Sí, esclavos, nos hace exacto. esclavos. Nosotros estábamos esclavos del pecado, Jesús nos hizo libres del pecado. Nosotros, cuando un día nos van a enterrar en un cajón, seguramente, el cajón, los gusanos, ayer justo hablaba este tema con mi esposo, y hablábamos de cómo cuando uno muere, pues los gusanos se comen la parte de la carne y ¿no? Dejan solo el hueso. Claro, un día posiblemente eso va a ocurrir en nuestra vida, pero nosotros tenemos un alma y un espíritu. Y eso dice la palabra que nosotros tenemos vida eterna. La palabra en Juan 3:16, una clase que hicimos anteriormente, hablamos que por amor Dios mandó a Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, eso es lo que nos ofrece Jesús, siendo Él la Pascua, siendo Él el Cordero sin mancha, y por su sangre, recordemos la sangre, al momento de pintar en esas puertas, hacía que la muerte pase de largo. Entonces nosotros, Jesús, ha derramado su sangre preciosa en los redimidos. ¿Por qué dice redimidos? Porque Él nos compró. Nosotros no hemos sido comprados por oro o por plata, ahora que el oro está a las nubes, pero hemos sido mejor que eso, por la sangre de un cordero sin mancha y sin arruga. Y ese fue Jesucristo. Bueno, un poco, ¿no? Queríamos contarle qué es Pascua, por qué sería el propósito y qué conmemoramos. Lo que conmemoramos es a Cristo. Siempre va a ser Y el sacrificio de Cristo. que lo hizo por nosotros. amor a nosotros. Sí, Porque de tal manera dice la palabra, ¿no? Dios Claro. amó este mundo. Ajá. Mandó su- Qué mal, o sea, de tal manera amó al mundo, ¿no? O sea, Así me es. encanta que recordemos que es al mundo, ¿no? No solo Ujú. por unos cuantos o por... O por los que sí creen en Él, sino O sea, La salvación está creyentes, para no creyentes, para todos. O sea, la salvación está para todos. Por eso dice la palabra, como hoy día hablábamos también, dice, muchos son llamados, pero Sí, pocos pero- escogen este camino. Entonces, los invitamos, como en todos los episodios, siempre los invitamos a poder tener un espacio con Dios, en examinarse cómo están internamente y decir, si yo estoy mal, pues yo quiero algo mejor para mí. Creo que todos, no es que uno se levante diciendo, yo quiero hacer lo malo, ¿no? Que hay personas que sí, por cierto. Pero no es que uno quiera que las cosas le salgan mal. Uno siempre quiere andar positivo y quiere que las cosas le salgan bien. Pero yo te aseguro que esa prosperidad que uno ansía, o sea, desea, esa ansiedad que uno tiene, solo Dios puede calmar esa ansiedad, solo Dios te puede dar a él. De repente no tengas dinero, porque la prosperidad bíblicamente no se trata de dinero, de cuánto tengo en el banco ahorrados, ¿no? Sino la prosperidad bíblicamente es que las cosas te salgan bien y que tú tengas el favor de Dios. la paz. La paz de Dios, el gozo. Entonces los invitamos, ¿verdad? Para que ustedes puedan, en este tiempo de Semana Santa, puedan reflexionar. Y los invitamos también a leer la Biblia. Busquen en Mateo cómo Jesús celebró con sus discípulos la Pascua, ¿sí? Luego, ¿qué pasa después que Jesús celebra la Pascua? ¿Qué sucede, no? Él cena con ellos, ¿verdad? Hace el partimiento del pan y del vino. Luego, ¿qué sucede? Lo que sucede es que Jesús va a salir con sus discípulos a un monte llamado Getsemaní. Él va a orar en ese monte y más tarde va a ser arrestado Jesús para llevarlo a Poncio Pilatos para que lo crucifiquen. Y él fue porque él sabía para qué vino a este mundo, vino para servir y él se dio de todo por nosotros. Sí, yo quería agregar, porque cuando uno empieza
a estudiar la palabra, una de las cosas que hemos estudiado nosotras, y cuando uno empieza a estudiar, es que cuando Jesús muere, hay un tabernáculo, que creo que lo podemos conversar en otro Sí. momento, ¿no? Pero el tabernáculo era como la casa de Dios, ¿no? En esa época. El templo. Y el templo. Y ocurre algo en ese tabernáculo cuando Jesús muere. Es que se rompe el velo del tabernáculo, que es la parte más... Del lugar santísimo. Del lugar santísimo. Y es increíble porque una de las cosas que cuando uno empieza a estudiar es que uno dice, o sea, todo lo que representa, ¿no? O sea, la profundidad, sí. Profundidad que hay en la palabra, pero eso cuando lo adquirimos, cuando buscamos al Señor, o sea, cuando decíamos, y uno dice, no, pero yo leo la Biblia, pero no la entiendo, tranquilo, el Espíritu Santo se está alimentando, Sí, es tu espíritu que está ahí está creciendo, está un poquito gordito cada vez, y vas a entenderlo, porque cuando uno busca va a encontrar sabiduría en Dios. Igual es un proceso, ¿no? Sí. Porque yo cuántas veces he leído y no entendía, ¿no? Pero creo que una de las cosas también es pedirle al Señor y al Espíritu Santo que te acompañe en ese momento para que tú puedas entender lo que está escrito, ¿no? Así es. ¿Nos despedimos entonces? Así es. Tristes, pero... Sí, les deseamos unas reflexiones profundas en estos días que estamos de Semana Santa, ¿no? Cómo estamos buscando al Señor y qué es lo que queremos en comunión con Él, ¿no? Ahora que Él ya nos ha limpiado con su sangre preciosa, ¿qué es lo que voy a hacer con esa nueva oportunidad, ¿no? Amén. Sí. Muy bien. Y cómo decimos Señor, Señor, y en realidad cómo está siendo esa relación, ¿no? ¿Es realmente mi Señor? O simplemente estoy diciendo Señor, Señor, ¿no? Bueno, los invitamos para el siguiente episodio, ¿sí? Queremos darle una sorpresa en el siguiente episodio, esperemos, pero queda para el próximo, ¿sí? Sí. Gracias a todos, hasta luego. Bendiciones. Chao, nos vemos, hasta luego. Pues ahora sí nos pasamos.